perdimos ese lunes que hoy que fue de gran bendición, ese lunes de oración acá, cerrando los 21 días de ayuno y oración, y la predica de José estuvo excelente. ¿Quién estuvo el domingo pasado acá? Bueno, el que no haya estado, le recomiendo que entre al canal de YouTube y puede ver la enseñanza. Están todas ahí en nuestro canal de YouTube. Así que el domingo pasado cerramos el primer capítulo del libro de Efesios. ¿Quién está leyendo el libro de Efesios? Yo ya ni sé para qué pregunto yo cuando arrancamos la prédica. Vea, de verdad que les recomiendo que saquen el tiempo. El libro de Efesios es un libro corto. Ustedes pueden irlo leyendo capítulo a capítulo, porción por porción a medida que vamos desarrollando esta serie. Yo sé que va a ser de gran bendición para ustedes si ustedes cada domingo llegan y ya leyeron el capítulo. Van a entender mucho más de lo que hablamos aquí. Así que cerramos el capítulo 1 del libro de Efesios, y unas cosas que hablamos o habló José el domingo pasado y que está en el texto es que nosotros debemos ampliar, agrandar, mejorar nuestro entendimiento y nuestra comprensión de las riquezas que tenemos en Cristo. Muchos de nosotros no entendemos completamente a lo que tenemos acceso y tenemos que usarlas para darle la gloria a Dios. Ahorita estábamos cantando que le damos la gloria a Dios, ¿cierto? Con nuestras vidas, con la manera en que pensamos, cómo actuamos, con todo lo que hacemos. A veces pensamos que darle la gloria a Dios es venir un domingo acá y levantar las manos y cantar, que claro, eso hace parte pero realmente la manera en la que tú glorificas a Dios es la manera en que tú eliges vivir tu vida. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer como herederos es cómo estamos eligiendo cada día vivir nuestras vidas. Y la manera para nosotros poder vivir una vida que glorifique a Dios es ampliando nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y nuestra comprensión de quién somos en Cristo para poder dar la gloria a Él. Entonces, unas cosas que Pablo deseaba por lo que escribió a las personas en Éfeso era que comprendieran los ricos que eran en Cristo. Es que muchos de nosotros no lo comprendemos, no lo vemos, no lo entendemos, no somos conscientes. Vivimos nuestra vida pensando que estamos derrotados por las circunstancias. Vivimos nuestra vida pensando que somos lo peor por lo que estamos viviendo. Vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestras circunstancias y no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y muchos de nosotros permitimos que los traumas, las situaciones, los problemas, los desiertos, las tormentas, lo que vivimos determine quiénes somos nosotros. Y eso es terrible. Entonces es importante que entendamos quiénes somos en Cristo. Y les quiero poner un ejemplo un poco chistoso. ¿A quién de acá, a ver si son como yo, le molesta cuando alguien les maneja el carro y les desacomoda el asiento? O sea, uno ya no vuelve a ponerlo igual como estaba antes, jamás. A mí me pasa que cuando alguien se monta en mi carro y me mueve el asiento del carro, yo lo acomodo y eso ahí dura un rato y voy manejando y me siento incómodo, me empieza hasta a doler la espalda, como que yo no logro encontrar y lo subo y lo bajo y jamás me pasan semanas a que ya me vuelva como a acostumbrar. Y bueno, esos eran los carritos de antes. Los carros nuevos tienen muchos una memoria, ¿no? Entonces tienen hasta 3 settings de memoria, entonces uno acomoda y cuando se monta la esposa, por ejemplo, o en este caso, por ejemplo, mi mamá, a veces yo manejo el carro, mi mamá, y cuando me monto, claro, el asiento está adelante, ni quepo, entonces me toca a veces echarlo para atrás y ahí sí me monto al carro. Entonces uno picha el botoncito de la memoria y se vuelve a poner el asiento a la medida de uno. Y cada quien tiene una cosa, ¿no? Pues para que sepan, el otro día estaba leyendo una estadística que la mayoría de personas no usan ese setting en los carros. O sea, no tienen grabada la memoria. De hecho, yo era uno de ellos. Entonces yo cuando me montaba el carro decía, otra vez me desacomodaba el asiento y muévalo. Cuando era tan fácil como simplemente pichar un botón y volvía al estado original mío. Y creo que muchos de nosotros, no solamente en el carro, con los computadores, con el celular, con la tecnología, llamémoslo en general, tenemos acceso a tantos como features, tantas cosas que por no conocerlas, por no entenderlas, por no saber lo que poseemos, pues no las usamos y nos damos mala vida. ¿Cuántos de ustedes en el carro duran toda la semana manejando incómodos y hasta les da rabia? Me movieron el asiento otra vez, cuando sencillamente eras pichar un botón y te volvía a poner el asiento como tú lo tenías antes. Falta de conocimiento, falta de entendimiento. ¿Cuántas cosas en tu vida no conoces, no sabes y te están haciendo pasar malos momentos en tu vida?
Entonces tenemos que entender y conocer bien a lo que tú y yo tenemos acceso. Entonces me gusta porque Pablo en esto del final del capítulo 1, él habla del amor y la fe que se tenían entre ellos. Y Pablo cuando escribe esto se le ve el gozo en lo que está viendo en esta iglesia en Éfeso, a la que le está escribiendo. Una de las cosas que anoté acá, tomé notas leyendo esta porción, es que nuestra fe hacia Dios hace que tengamos y nos tiene que obligar a tener amor hacia las personas. Si tú tienes una fe y tú amas a Dios, como consecuencia de eso tú tienes que amar a las personas. Tiene que haber amor. Tú no puedes separar esas dos cosas. Y si nosotros notamos en la oración, y esto sí lo habló José, que hace Pablo en el texto, él no está orando por cosas materiales. El énfasis de la oración es en la comprensión espiritual de lo que tú y yo ya poseemos. Yo estaba hablando con varias personas acerca de los 21 días de ayuno y oración. Entonces les preguntaba, bueno, ¿por qué estás orando? Entonces la mayoría de personas me llama la atención que muchos están orando por cosas materiales. Y no quiero que me malentiendan, no está mal. Si de pronto tú este año tienes de pronto la idea de comprar una casa, comprar tu casa, estás en renta, entonces dices, este es el año que voy a comprar mi casa. Y pusiste eso en oración. Voy a comprar mi casa, Señor, muéstrame si es el momento, si el mercado, si es parte de tus planes. No está mal orar por cosas materiales, pero nuestra verdadera oración tiene que estar enfocado en las cosas espirituales. Pero creo que la mayoría de nosotros nos enfocamos más en lo material que en lo espiritual. Y entonces cuando nosotros logramos entender, comprender quiénes somos, nuestra identidad, nuestra posición y a lo que tenemos acceso, como consecuencia de esa comprensión llegarán las otras cosas. En otras palabras, pasa un poco como lo del carro. Si logramos entender la tecnología a la que tenemos acceso, si logramos entender cómo funcionan las cosas, pues voy a tener acceso a tantas cosas que pronto me estoy perdiendo. Entonces la idea o lo que está haciendo Pablo acá es que la oración de él estaba centrada no en lo material, sino en la comprensión y entendimiento de lo espiritual. Entonces yo espero que estos 21 días de ayuno y oración con los que arrancamos el año no se conviertan simplemente en 21 días que pasaron y ya, donde de pronto bajaste un par de libras, no comiste, de pronto adquiriste mejores hábitos, soltaste un poquito el azúcar, dejaste de ver tanto Netflix, le bajaste las redes sociales, qué sé yo, lo que sea que hayas hecho. Y que no se conviertan simplemente 21 días y ya, que esto se convierta en un estilo de vida. Nosotros buscar la presencia de Dios, nosotros buscar dirección de Dios, tiene que ser una constante en nuestras vidas. No puede ser simplemente por 21 días al principio de cada año, porque entonces se nos convierte en un acto religioso. Estos 21 días de ayuno y oración tienen que ser un estilo de vida para nosotros, para que Dios nos siga mostrando que tiene para nosotros y para que podamos seguir expandiendo el conocimiento de quiénes somos en Cristo. Y entonces el amor, esta sí la puse en mi Instagram, lo dijo José y me gustó mucho, es el amor es evidencia de que somos de Dios. Entonces la pregunta de las personas, o sea, es evidente la presencia de Dios en tu vida, es evidente que eres un heredero, es evidente que eres un escogido, un apartado, un hijo, es evidente que has nacido de nuevo, es evidente para los demás cómo estás viviendo tu vida y que es de acuerdo a lo que dice Dios y que estás glorificando a Dios. Entonces nuestra oración tiene que ser igual a esta de Pablo, de que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que sepamos y entendamos nuestra herencia como pueblo santo que somos. Acompáñenme en una oración y ponemos el tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana de domingo, Señor, por el privilegio que tenemos de ser herederos, Señor, por el privilegio que tenemos de haber sido sentados junto a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre, porque hay un antes y hay un después, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tantas cosas, Señor, porque ya somos bendecidos con toda bendición, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Abre nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, Padre, para que tu palabra, Señor, nos confronte, Señor, y que tu palabra traiga vida en abundancia a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces hoy continuamos con la serie. Empezamos el capítulo 2 del libro de Efesios. Y entonces cuando estaba leyendo el texto, me llegó a la imagen. Para los que tienen familias extendidas, no sé si les ha pasado cuando celebran una fiesta, Navidad,
Thanksgiving o algo, y eso es muy común para los americanos, y es que tienen la mesa de los adultos y tienen la mesa de los niños pequeños, ¿cierto? No sé si alguno que tiene familia accidental ha experimentado donde no caben todos y les toca tener dos mesas, ¿no? Entonces está la mesa de los adultos y la mesa que está en el garaje con las sillas del garaje, la tienen allá a un ladito donde se sientan como los niños, ¿no? Incluso hay unos que están en cierta edad donde no son ni niños ni adultos, están como en ese intermedio donde ¿será que los sentamos con los adultos o los sentamos con los niños? Y yo recuerdo mucho que cuando niño yo no me sentaba en la mesa con los adultos. Cuando celebrábamos en mi casa, con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos, a mí me tocaba sentarme en una mesa chiquita o a veces hasta en la mesa de la cocina, porque no cabíamos todos en la mesa grande, era una familia grande. Y entonces a muchos de nosotros nos tocó sentarnos en la mesa de los niños, ¿cierto? Y hoy la enseñanza la hemos titulado Sentados con Él. Porque la idea después de la enseñanza de hoy es que entiendas que tú ya no estás para sentarte en la mesa de los niños, tú ya no estás para sentarte en el comedor auxiliar en la cocina, pero tú estás llamado a estar sentado con Él en la mesa principal. Y creo que muchos de nosotros continuamos nuestra vida sentados en el comedor auxiliar, sentados en el counter de la cocina, sentados en la mesa de los niños chiquitica. Allá atrás tenemos unas sillas. Si usted quiere experimentar lo que es sentarse en una mesa de niño, hay unas sillas así de chiquiticas que se sientan ahí y la mesita así. Y da risa, pero yo he visto fotos en Navidad y en Thanksgiving de personas adultas sentadas en mesas así en las casas, porque no caben. Y muchos de nosotros, espiritualmente hablando, si tomáramos una foto y pudiéramos ver nuestra vida hoy, es como si estuviéramos sentados así, incómodos en la mesa chiquita y no en la mesa con el Señor como hemos sido llamados a estar. Entonces, la idea o el mensaje de hoy es que tú entiendas que estás llamado a sentarte con Él. Entonces, ya analizamos y vimos que, uno, estamos unidos a Cristo. Fue lo primero que hablamos en esta serie. Tenemos todas las bendiciones a nuestra disposición, a nuestro acceso. Tenemos que entender que somos herederos. Y el domingo pasado vimos que nuestros ojos tienen que ser alumbrados para entender nuestra herencia. Y hoy vamos a hablar acerca de nuestra posición espiritual en Cristo y de la vida nueva que ya tenemos en Él. Porque la idea es que tú entiendas que la vida nueva te obliga a sentarte en la mesa de los adultos. Tú no puedes tener una vida nueva y continuar en la mesa de los niños chiquitos, incómodo. Tú no puedes tener una vida nueva y seguir comiendo chicken nuggets con gaseosa en la mesa de los niños. Ya es hora que pases a la mesa de los adultos y comas comida de adulto. Y entonces lo primero que tienes que entender hoy es que tú y yo tenemos una vida nueva. Quiero que digas, tengo una vida nueva. Pero como si se lo creyeran, por favor. Tienen una vida nueva, eso, Sandrita. Y el mayor milagro que podemos ver tú y yo es la gracia de Dios de habernos dado esta vida nueva a la que tú y yo tenemos acceso, y que Dios nos sacó del gran cementerio del pecado y de la muerte en la que estábamos y nos puso en un gran salón real junto a Él. ¡Qué bendición! A veces pensamos que los milagros simplemente son cosas que vemos, que le alargaron la pierna a la persona, que la persona se sanó de esto, lo otro. Y yo he visto servicios de milagros, se llama así, servicio de milagros. Y no estoy en contra de esto, pero el mayor milagro que tú puedes ver no es ese. El mayor milagro al que tú y yo podemos tener acceso es que pasamos de muerte a vida. El mayor milagro es ver cómo estábamos en el cementerio de la muerte, en nuestro pecado, y ahora Dios nos ha regalado, porque es un regalo, una vida nueva, posicionados acá. Nos hizo hijos, nos hizo herederos y nos sentó con Él. ¿Qué mayor milagro o qué más milagro quieres tú? Pero queremos milagros físicos, porque somos humanos, ¿no? Lo que vemos, lo que sentimos. Pero el mayor milagro es que tú hoy tienes una vida nueva en Cristo. Así que vamos a ir directo al texto. Vamos a estar hoy en Efesios capítulo del versículo 1 al 10. No me voy a cansar de hacer la recomendación. Saquen tiempo para leerlo. Vean, en 45 minutos es difícil coger todo este texto y explicarlo y predicarlo, es difícil. Pero yo sé que con la enseñanza de hoy, más que ustedes saquen tiempo entre semana para leer el texto, yo sé que Dios les va a hablar más y les va a revelar acerca de quiénes son ustedes en Cristo. Así que saquen tiempo. Capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados.
Vivían un pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Qué bendición es ver lo que hizo Dios en nuestras vidas. Es ver quiénes éramos antes, porque el texto nos relata y nos da una imagen bien clara de lo que éramos antes y de lo que somos ahora. De hecho, si vamos a dividir el texto, vemos que del versículo 1 al 3 vemos la obra y lo que ocasionó el pecado en nuestras vidas, en tu vida y en la mía, quiénes éramos antes. Y del 4 en adelante podemos ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una vida pasada y una vida nueva. Y entonces yo quiero que ustedes hoy se pregunten, y de verdad, porque es que la palabra está para confrontarnos. La palabra está para mostrarnos qué áreas de nuestra vida tenemos que mejorar, qué áreas de nuestra vida tenemos que cambiar, qué ajustes tenemos que hacer. La idea es que ustedes salgan confrontados con esto y que ustedes de verdad analicen en dónde están posicionados. ¿Estás aquí en tu vida antigua? ¿Estás de pronto haciendo coquitos con la vida nueva? ¿Estás de pronto en la mitad? Y quiero ser claro con esto: en el momento que tú aceptas al Señor, a Cristo como tu Señor y Salvador, en ese momento hay vida nueva instantánea. Eso es instantáneo. O sea, espiritualmente ya tenemos una vida nueva. El problema es que como tenemos carne, nos la pasamos para aquí y para allá, para aquí y para allá. Y entonces cuando las cosas están bien, nos posicionamos en esta vida nueva, sentados con Dios. Pero ¿qué pasa y cómo reaccionamos cuando entonces llega una situación difícil y que nos confronta y que nos reta nuestras vidas? Parecía que nos viramos corriendo inmediatamente para acá otra vez a vivir la vida antigua, la vida pasada. ¿O qué les pasa a ustedes? ¿No se les despierta a veces como la carne en ciertas situaciones? Cuando alguien te ofende, estamos acá en la vida nueva, sentados con Cristo, y cuando alguien te ofende, inmediatamente sientes como que se te despierta algo. Ese monstruo interior empieza como a salir y te provoca decirle quién sabe qué a esta persona, y nos la pasamos en esas. Y entonces tenemos que analizar qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas para entender nuestra posición, para entender quiénes somos en Cristo. Y entonces Pablo nos presenta un escenario terrible de lo que es una condición espiritual de una persona antes de Cristo, una persona que espiritualmente está muerta. Porque esa es la palabra, está muerta, pues está en condición de pecado. Y entonces arranca diciendo Pablo: antes ustedes estaban muertos, nos dice. Estaban muertos, dice, vivían en pecado. Esto me parece fuertísimo. Obedeciendo al diablo, dejándonos llevar por nuestros deseos, por nuestras propias pasiones. Vivíamos así en el pasado. Éramos objeto del enojo de Dios. Esto es el contexto que nos presenta Pablo de lo que era antes. Y después continúa Pablo hablándonos de lo que pasa cuando Jesús muere por ti y por mí, por lo que Él hizo, no por lo que tú hayas hecho, no porque tan fuerte seas tú, no porque tanta fuerza de voluntad tengas tú, no porque tanto tú cambies. Es un regalo. Y entonces espiritualmente estábamos muertos. Y entonces esta muerte no nos permitía
comprender ni apreciar las cosas espirituales. No sé si a ustedes les ha pasado cuando de pronto hablan con personas que no son creyentes, que de pronto hasta son ateos, no creen en Dios. Entonces uno trata a veces de explicarles ciertas cosas y como que no le entienden a uno. Y a veces uno lo ve como tan claro, no sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado que así yo la veo tan clara, digo, pero ¿cómo no ven esto? ¿Cómo no entienden esto? ¿Cómo no ven los beneficios de esto? Y es porque cuando tú estás muerto es muy difícil que logres entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales solamente se pueden entender con el espíritu. Jamás las vas a entender desde un punto de vista humano. Jamás van a hacer sentido. Una de las cosas que estábamos hablando esta mañana, nosotros tenemos un tiempo como devocional con el equipo de alabanza, de producción y de servidores. Y hoy le correspondió a Carrasquilla, Sebastián Carrasquilla, dar la enseñanza. Él dijo algo que me gustó mucho y de hecho usó un versículo que voy a usar más adelante. Y él habló del amor de Dios, de que muchas veces no entendemos el amor de Dios porque tratamos de entenderlo a través de nuestro propio amor, de nuestro concepto de amor. Entonces, cuando tratamos de poner en conceptos las cosas espirituales en un concepto humano, jamás las lograremos entender, jamás harán sentido. Y la razón es porque estábamos muertos espiritualmente. Por eso era que antes de pronto alguien te hablaba de Dios y no entendía las cosas. Es más, ni siquiera te provocaba entrar a leer la palabra. Quiero saber más, quiero conocer más a Dios, quiero orar, quiero cambiar. Ni siquiera había eso. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Entonces, cuando alguien muere, y esto, entré a mirar esto, las personas cuando el cuerpo físicamente muere para responder a los estímulos físicos. Es decir, cuando tú coges y te quemas un dedo, tú respondes a ese estímulo y brincas y te duele y sientes. Pero cuando alguien ya murió y le quemas un dedo, pues no hay ninguna respuesta a ese estímulo. De la misma manera como estábamos muertos espiritualmente, ojo a esto, pues no respondíamos a nada de lo espiritual, como que no se le movía a uno nada. Y hoy en día yo creo que tú puedes notar la diferencia. Yo no estoy diciendo que seamos perfectos, yo no estoy diciendo que tú seas perfecto, no, pero yo sé que hay momentos donde pasan cosas en tu vida y espiritualmente tú lo sientes. El Espíritu Santo te está reargullando, te está diciendo, te equivocaste, no debiste haber gritado, o a alguien más le pasa. Eso es responder a las cosas espirituales. Y entonces podemos ver en Romanos 6:23 que dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Estábamos muertos como consecuencia del pecado. Pero entonces continúa diciendo, pero el regalo que Dios da, que es un regalo, es la vida eterna. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús nuestro Señor. Tú y yo estábamos muertos hasta que Dios nos dio la vida. Y la muerte en este contexto realmente lo que significa es separación. Estábamos separados de Dios, estábamos apartados de Dios, estábamos en esta vida haciendo las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, como pensamos, como queremos y cumpliendo nuestra voluntad y nuestra agenda, separados de Dios. Y lo que Dios ha hecho al darnos vida es acercarnos a Él, es sentarnos junto con Él, es que lleves una vida de propósito, es que cumplamos la voluntad del Padre, es que ahora no lleves una vida vacía allá, pero que lleves una vida fundamentada en Cristo. Estábamos separados de Dios cuando estábamos muertos. Y la razón por la cual estábamos separados era porque había desobediencia en nuestras vidas. Tenemos que empezar a ser obedientes. Y entonces en el principio de la muerte espiritual del hombre fue por la desobediencia a la voluntad de Dios. Cuando entra el pecado al hombre, a veces uno piensa que fue por haber comido la fruta, ¿no? Entonces todos sabemos la historia, Adán y Eva murieron. Pero realmente el pecado no fue comer la fruta. El pecado realmente fue desobedecer la voluntad de Dios. Y ahí es donde realmente está la desobediencia y donde realmente entró el pecado. Es querer hacer mi voluntad y no la de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, aunque tenemos una vida nueva en Cristo, seguimos y tratamos de seguir haciendo nuestra voluntad? Estos 21 días de ayuno realmente eran para buscar qué es la voluntad de Dios para este año para mí. No para decir, Señor, demuéstrame cuál es mi voluntad. Porque a veces hasta oramos así, Señor, ¿cuál es mi voluntad? Yo como que este año quiero esto y tengo estos proyectos y me provoca esto y este año me voy a mudar y voy a cambiar de casa y voy a comprar un carro nuevo y este año voy a montar un negocio y este año voy a hacer esto, lo otro, quiero viajar, quiero hacer y un listado de cosas que son mi voluntad.
La desobediencia realmente es no cumplir la voluntad de Dios. La desobediencia a veces lo ponemos en contexto de pecado. Es que cuando pequé, es que dije una grosería, estoy desobedeciendo a Dios. Es que traté mal a mi esposo, a mis hijos, a mi esposa, estoy desobedeciendo a Dios. No, realmente el pecado y la desobediencia es vivir en mi voluntad, vivir en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que a mí me parece, en lo que es cómodo para mí, y no plantarme y fundamentarme en una vida en Cristo, cumpliendo la voluntad de Él y glorificándolo a Él. Entonces el pecado entró por la desobediencia. De hecho, Dios lo que le dice es: el día que comieres el fruto, ciertamente morirás. Muerte espiritual inmediata. ¿Y saben qué es lo que dijo Satanás? No moriréis. Ahí viene la contraparte, ¿no? Lo que dice Dios y la mentira del enemigo. El ser humano cayó en la mentira de él. El hombre pecó y experimentó muerte inmediata por haber creído la mentira del enemigo, decirle no moriréis. Y entonces, ¿cuántos de nosotros caemos en desobediencia en nuestra voluntad por mentiras en nuestras vidas? Nos creemos las mentiras. Nos creemos las mentiras del mundo. Nos creemos las mentiras del enemigo. Y entonces muchos de nosotros fundamentamos nuestra vida alrededor de esas mentiras. ¿Saben cuántos matrimonios? Y hablo de los matrimonios mucho porque creo que es el área donde el enemigo más ataca y más mentiras dice. ¿Saben cuántos matrimonios están fundamentados en las mentiras del mundo y en lo que el mundo dice que un matrimonio debe ser, y no fundamentados en la palabra de Dios? Mucho, yo creo que casi todos. Crecimos, como habla la palabra, en el pasado, viendo a nuestros padres, en cómo tu papá trataba a tu mamá trataba a tu papá, en cómo el mundo dice que se debe tratar un esposo y una esposa, en las dinámicas que debe haber dentro de un matrimonio, y crecemos y pensamos que eso es lo correcto, y fundamentamos nuestros matrimonios y nuestras vidas y nuestras relaciones en mentiras del mundo. Así como Satanás engañó para que desobedecieran a Dios y dijo: ciertamente tú no morirás. Nos creemos a mentiras y fundamentamos tantas áreas de nuestra vida: la economía, las relaciones, el matrimonio, y pensamos que la economía es fundamental en las mentiras del enemigo. Y muchos de nosotros tenemos una vida nueva y acceso a esta vida nueva, pero continuamos en el mundo con las mentiras del enemigo y no las creemos. Y precisamente el principal instrumento y la herramienta del enemigo para que seamos desobedientes es la mentira. Y caemos en estas mentiras. Y la razón por la cual caemos en estas mentiras es porque tenemos una naturaleza pecaminosa con la que nacemos desde que somos bebés y que quiere tratar de controlar lo que hacemos y de que le desobedezcamos a Dios. Es una guerra, es un reto, no es fácil, es muy difícil. Es algo que todos los días tenemos que luchar. ¿Saben cuántas cosas en mi vida yo tengo que luchar para no dejar que la naturaleza pecaminosa me gane la batalla, me gane la guerra? Y es una lucha entre mi naturaleza, la que Dios me dio como hijo, como elegido, como apartado, como sentado en la mesa con Él, y entre a veces lo que la carne le provoca hacer. Es un reto durísimo, que es de todos los días, es complicadísimo. El versículo 2 dice: obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Muchas veces a propósito nos negamos a obedecer a Dios. ¿Qué áreas de tu vida tú sabes que Dios te está diciendo? Tú sabes que Dios te viene hablando. Tú sabes que Dios de pronto empezando el año, en estos 21 días de ayuno y oración, te viene de pronto diciendo, y aún así a propósito desobedecemos a Dios. Creo que todos tenemos áreas de nuestra vida que sabemos y entendemos que tenemos que mejorar y cambiar. Y entonces, si nosotros entendemos nuestra identidad y nuestra posición, entonces pues vamos a empezar a actuar acorde a eso. Y creo que es donde viene ese juego, ¿no? Como de palabras. Realmente, si yo entiendo quién soy, entonces mis acciones serán determinadas por el entendimiento de quién soy yo, ¿cierto? Entonces los voy a ilustrar de esta manera. Hace como 2 años fui a los Everglades a montar en los botecitos. Era un parque esos de cocodrilos, ¿no? Entonces montamos en el botecito, vimos ahí en el agua cocodrilos, y después había un show de cocodrilos. No sé si alguien ha ido. ¿Nadie? Bueno, se los recomiendo. Allá en los Everglades hay un show. Entonces tienen hartísimos cocodrilos, unos grandísimos, unos chiquitos, hartísimos. Había un show en particular donde se metía este señor experto,
¿sí? Y se metía con unos cocodrilos gigantes y se les sentaba encima, les metía la mano en la boca, metía la cabeza, tal. Y yo decía, este tipo está loco. Y yo ya antes de eso había visto videos donde muchas de estas cosas salen mal. No sé si han visto videos en internet o en redes sociales donde la persona está ahí y ¡pum! Le cogió el brazo. Y entonces empieza el cocodrilo a dar vueltas. Y entonces yo lo que pensaba cuando estaba desarrollando esta enseñanza, no sé por qué se me vino la imagen del cocodrilo. Y yo me acuerdo mucho cuando fui a esto, yo ya estaba con mi celular listo a ver qué iba a pasar con el cocodrilo cuando el tipo metía el brazo adentro. Y a veces pasaba que el tipo metía la mano adentro y el cocodrilo le cerraba la boca y ¡pum! El tipo la sacaba rápido. Y a mí lo que me sorprendía es que la gente se sorprende cuando el cocodrilo ataca. Pero realmente lo sorprendente es que el cocodrilo no ataque. ¿Por qué? Porque la naturaleza del cocodrilo es morder y es atacar. Es lo normal. Debería ser lo esperado de un cocodrilo. Me pasa lo mismo con mi perro Milo. Milo ya cumple 12 años este año. Ya es un senior este año. Milo cumple 12 años este año. Y una de las cosas que yo hablaba con mi mamá es que Milo se portó mal toda la vida. Yo no pude con Milo. Yo intenté todo, porque hay gente que me dice, no, que yo lo malcrié. Yo dije, no, yo no lo malcrié. No pude con el tipo. Yo lo castigaba, yo intenté todo. Yo primero treats, a ver si hacía caso. Yo le compré una reja y lo encerraba en la reja y lo castigaba. Le pegaba, no le pegaba. Micho, yo intenté todo, time out. Micho, todo, hasta que llegó hace un par de años, yo me rendí con Milo. Yo dije, que haga lo que quiera, que se porte mal, que se robe la comida. El otro día Nicole estaba con unos chicken nuggets y pum, le robó los chicken nuggets. Milo se porta mal. Digamos que es su naturaleza. Y creo que muchos de nosotros, sobre todo con nuestros perros, tratamos de cambiarlos y que sean humanos y que se comporten como humanos. Y olvidamos que son perros y que su naturaleza es de perro. Y como tienen esa naturaleza, por lo tanto se comportan como perros. Entonces, en esa línea quiero que te pongas a pensar cuál es tu naturaleza y cuál debería ser el comportamiento que va de acuerdo a tu naturaleza. El cocodrilo ataca porque es su naturaleza. Entonces, Dios nos ha cambiado nuestra naturaleza. Entonces, tenemos que empezar a actuar acorde y de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Y entonces, muchas veces nosotros nos comportamos como la antigua naturaleza cuando ya estamos sentados con Él y tenemos una nueva naturaleza. Y entonces la gran pregunta es, si nosotros tenemos una nueva naturaleza en Cristo, ¿por qué seguimos comportándonos de una manera que no va acorde a esa naturaleza? Se lo han preguntado, yo me lo pregunto mucho. Me lo pregunto primero cuando veo mi vida. Yo soy muy honesto, cuando veo cosas que digo, esto no debería estar pasando en mi vida. Tengo que ponerle atención a esto, tengo que ser cuidadoso con esto. Digo, pero ¿por qué continúas con mi vida si yo soy un hijo de Dios? Si Dios ya me apartó, me escogió, me sentó junto a Él, soy un heredero, tengo una nueva naturaleza. ¿Por qué continúa esta situación en mi vida? Y también, tengo que ser sincero, cuando veo la vida de otras personas, digo, yo no puedo creer que esta persona lleva 15 años conociendo de Dios, viviendo a la iglesia, va a los grupos de vida, viene los domingos al servicio, sirve y continúa luchando con las mismas situaciones. ¿Por qué si tenemos una naturaleza nueva, ya no somos cocodrilos, seguimos actuando como cocodrilos? Si ya no somos cocodrilos, somos hijos de Dios. Y entonces esta gran pregunta pues tiene una respuesta. Aunque somos hijos, aunque somos herederos y tenemos una nueva naturaleza, tenemos carne. Y es una lucha, como les dije. No es fácil. Es un reto diario. Es un proceso. Yo creo que aquí la idea no es que seamos perfectos y que no cometamos ningún pecado y que seamos los hijos herederos perfectos. Somos perfectos delante de los ojos de Dios. Pero entonces esto es un proceso. Yo estoy seguro que hay áreas en tu vida con las que estás luchando. No sé cuáles son. De pronto hay áreas en secreto que nadie conoce. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus amigos, nadie conoce, ni tus padres. Y son áreas que están acá adentro y acá, con las que tú luchas a diario. Es un proceso que tienes que continuar y seguir trabajando. El versículo 3 de Efesios dice: todos vivamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay una inclinación hacia hacer lo malo, porque vamos a ser sinceros,
Si usted se encuentra un sobre con $1,000 tirado en el piso del mall, ¿cuál es la inclinación? O sea, sean sinceros. Yo los devuelvo, pero ¿a dónde? Ya están preguntando. Eso es lo primero que uno dice, pero vaya al que se lo entrego, se lo queda, entonces más bien me lo quedo yo. ¿Sí o no? O sea, yo lo devolvería. A mí me ha pasado con situaciones así que yo digo, yo no voy a dormir mal ni me voy a sentir mal por $100 que me encuentro en el piso. Yo los devuelvo, pero no les voy a negar que si pasa el pensamiento, me los puedo quedar. 2 tanqueadas del carro, me voy con Nicora a comer algo bien rico por ahí, ¿cierto? Díganme que los pensamientos no le pasan a uno. ¿Por qué? Porque tenemos una inclinación a la naturaleza pecaminosa, aunque somos nuevas criaturas, aunque somos hijos, aunque somos herederos, aunque estamos sentados con Él. Y ahí viene nuestra lucha diaria. Y el reto del creyente es que tenemos que continuar ese proceso. Y entonces de pronto, aunque llegue el pensamiento, tú dices, no, voy a morir a la carne, voy a morir a esta naturaleza pecaminosa y voy a devolver los $100 o los $1,000. Voy a hacer lo correcto. Como hablábamos al principio, voy a hacer lo que glorifica a Dios. ¿Tú crees que Dios está siendo glorificado cuando te metes al bolso o al bolsillo el sobre con los $1,000? ¿Tú no crees que Dios está siendo glorificado cuando tú le devuelves al dueño ese dinero? ¿Tú no crees que con tus acciones, con lo que piensas, con lo que haces, estás dándole la gloria a Dios? Y entonces así era como vivíamos en el pasado. Y la palabra es clara porque dice que éramos objeto del enojo de Dios, porque estábamos muertos en el pecado. Y algo que a mí me gustó mucho que dijo José el domingo pasado y que creo que es importante entender, y es que es importante entender quiénes somos. Yo me he enfocado bastante en que entendamos nuestra identidad, en que tengamos comprensión de quién somos nosotros, de cuál es nuestra posición, de que tú tengas claridad que eres un hijo, que eres un heredero, que Dios te ama, que Dios te apartó, que te escogió, que te salvó, que murió por ti. Todo eso hace parte de nuestra identidad. Pero más importante es entender y comprender quién es Cristo. Porque la identidad nueva que tenemos, la tenemos a través de Cristo y en Cristo. Entonces, si nosotros no entendemos quién es Él, jamás entenderemos nuestra nueva posición en Cristo. Entonces hablamos mucho del pecado de nosotros, de la naturaleza pecaminosa, pues entonces vamos ahora a continuar y nos vamos a enfocar ahora en lo que hizo Dios, porque ya hablamos de la obra del pecado y ahora nos vamos a enfocar en la obra de Dios por nosotros, que la podemos ver del versículo 4 al 9 si están tomando notas o si van a leerlo en sus casas más adelante. Entonces ahora vamos a poner nuestra atención en Dios y no en el pecado ni en el pecador. Lo primero, Dios te amó. Dios te amó, lo digo en pasado porque me estoy refiriendo específicamente al momento en el que Dios te pasa y te sienta con Él. Pero el amor de Dios no tiene tiempo. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios fue, es y será. Dios te amó antes de la fundación del mundo. Dios te amó cuando estabas en el vientre de tu madre. Pero hablo de pasado específicamente, a que te amó en el momento en el que te pasó a sentarte con Él. Pero el amor de Dios es todo el tiempo. El versículo 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Primera de Juan 4:8 dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Quiénes tenemos aquí? Old School, Old School Sunday School, escuela dominical de domingos. ¿Sí sacan? Dios es amor, la Biblia lo dice. ¿Cuántos se saben esa canción? Uy, poquiticos. Vamos a cantarla un día acá. Me hacían cantar esa canción cuando era chiquito en la iglesia. Dios es amor. Dios es amor, es parte de su esencia, es quien es uno de sus atributos. Dios es amor, el único amor real y verdadero es el de Dios. Es el amor de Dios, y el amor de Dios viene encapsulado en forma de gracia y misericordia, es lo que dice Pablo acá. Gracia y misericordia. En el versículo 4, si me pueden poner ahí el versículo 4 un momento. El versículo 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Ahí nos está hablando de la misericordia de Dios. Y si me pueden poner el versículo 7. El 7 dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo
como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Es una constante lo que Pablo está diciendo, que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces Dios nos está hablando de que tiene misericordia para nosotros y tiene gracia para nosotros. Ahí tengo una frase para ustedes, y es que en su misericordia Dios, es decir, Él, no nos da lo que merecemos, que es muerte. El pecado, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Y entonces, ¿qué merecíamos nosotros? Muerte. Y entonces en su misericordia no nos da muerte, que era lo que merecíamos, y en su gracia nos da lo que no merecemos, que es ¿qué? Vida. Merecíamos muerte y en cambio nos está dando vida, nos está haciendo herederos, nos está salvando, nos está haciendo hijos y nos está sentando con Él. ¿Qué más amor quieres? Es el amor perfecto. Dios nos dio vida. Y en el versículo 5 continuamos, porque dice así: a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es por Cristo que tú y yo tenemos vida. Y el paréntesis dice: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es la gracia de Dios, no son por obras. Dios nos dio vida aunque estábamos muertos. Y entonces cuando tú y yo oímos la palabra y creemos en Dios, como dijo ahorita, pues nos da vida. Es algo instantáneo, es un proceso inmediato espiritualmente. Pero claro, en la parte física va a tomar tiempo, porque de pronto vas a seguir luchando con hábitos, vas a seguir luchando con duda, vas a seguir luchando con malos pensamientos, con cosas que hacías antes. De pronto todavía muchos de nosotros todavía arrastramos cosas que hacíamos en el pasado, antes de Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo tenemos que permitir que esas cosas vayan mejorando en nuestras vidas. Juan 5:24 dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, está hablando Jesús, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Teníamos muerte y hoy tenemos vida en Cristo. Y entonces esto es una resurrección espiritual, si lo vemos de una manera. Es una resurrección espiritual que nos trajo vida y que nos ha unido con Cristo. Y no solamente nos unió con Cristo, pero también nos sentó con Él. Y por eso es el título de la enseñanza de hoy: sentados con Él. Sentados con Él. ¿No les ha pasado que van a un restaurante, sobre todo los domingos, un domingo así lluvioso como el de hoy, no cocinaron, no hay mercado, no hay comida en la casa, entonces salen a comer algo rico, llegan a Cheesecake Factory, piden mesa y les dicen: va a ser 1 hora y 15 minutos de espera? Y uno tiene un hambre y uno dice: bueno, pero ya manejar a otro lado, qué pereza, quedémonos acá. Y le dan a uno el vibradorcito ese, el cosito ese. Entonces se sienta uno ahí con un hambre, empieza uno a pensar ya qué es lo que va a pedir y está uno ahí como aburrido. ¿Qué sienten cuando vibra el cosito? Nos llegó la gloria, así es. Es una emoción, es una alegría. Nos van a sentar, nuestra mesa está lista. Y muchos de nosotros tenemos que tener esa misma emoción de que estamos ya sentados con Cristo. Y la palabra dice: en lugares celestiales. Estábamos en muerte, con hambre, aburridos acá sentados, y de la nada Dios nos escogió y nos llamó y nos dijo: llegó tu hora. Ahora ven y te sientas conmigo acá y ten una vida nueva. Y tú y yo tenemos que tener una respuesta a esa vida nueva. Eso no puede ser simplemente: tengo vida nueva, listo. Porque dice el versículo 6: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Amén. Porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Nuestra posición física acá en la tierra de pronto es una, pero nuestra posición espiritual es en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Entonces la pregunta que sale ahora es: ¿cuál debe ser la respuesta nuestra frente a este amor, frente a la gracia y la misericordia de Dios? Y la respuesta la tengo en Colosenses 3:1, que dice así: ya que han sido, o sea, es conectando lo que estamos hablando, hemos sido resucitados. Ya que ustedes han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, entonces esta es la respuesta: pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas del cielo, ya que hemos sido resucitados. Juan Calvino escribió: es la fe sola la que justifica,
Pero la fe que justifica nunca puede estar sola. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero la fe verdadera va acompañada de obras. No solo somos salvos por fe, pero tenemos que ser, somos salvos por una fe que obra. Aquí lo escribí así. No somos salvos por buenas obras, pero sí para las buenas obras. Entonces muchas personas pueden decir, bueno, pues que como no soy salvo por obras, pues yo puedo hacer lo que quiera, puedo actuar como yo quiera y no pasa nada. Pero el que realmente es salvo y el que realmente entiende lo que estamos hablando, el que realmente entiende que tenemos una nueva vida en Cristo, eso tiene que ir acompañado por obras. La fe que salva siempre resulta en una vida cambiada. Siempre. No es suficiente con decir que tenemos fe, sino que debemos demostrar esa fe con nuestras buenas obras. Y entonces Dios obra en la vida del creyente. Y por eso es que tenemos buenas obras. Porque podemos llegar a pensar, es que soy yo el que hago las buenas obras. No. Es por Cristo que hacemos buenas obras. Es por el conocimiento de la palabra de Dios que hacemos buenas obras. Es porque oramos y tenemos comunión con el Padre que hacemos buenas obras. Solos nosotros sería imposible hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y con una naturaleza pecaminosa acá. Pero Cristo que nos llamó, Cristo que nos apartó, nos escogió y nos sentó con Él y nos hizo herederos, nos hizo hijos, es el que pone el querer y el hacer en nuestro corazón para las buenas obras. Dios obra en la vida del creyente. Nuestras obras no son buenas porque seamos buenos, sino porque tenemos una nueva naturaleza que viene de parte de Dios. Y porque es el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y que produce estas buenas obras. Estaba oyendo el otro día una prédica de un pastor. Para que sepan, nosotros somos pentecostales. Creemos en el movimiento del Espíritu Santo. Pero yo creo en ese movimiento con orden. Somos una iglesia pentecostal, creemos en el Espíritu Santo. Una de las cosas que hablaba este pastor y que me sentí tan identificado con él es que tradicionalmente a los pentecostales se les ha conocido por personas que creen en el movimiento del Espíritu Santo en la forma de lenguas. ¿Qué pasa? Eso es una expresión externa del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, ¿cierto? Hay muchos, la palabra en inglés es display, muchas expresiones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero una de las cosas que hablaba este pastor y que a mí me gustó mucho porque es lo que yo he creído toda mi vida, y es que la verdadera expresión, la verdadera prueba del mover del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es que haya milagros, no es que las personas se caen, es una expresión externa. La verdadera expresión es lo que pasa interno. Es permitir que el Espíritu Santo cambie tu vida, cambie mi vida y permitirle que Él empiece a trabajar en nosotros. Eso es realmente ser pentecostal. Pentecostal es creer que el Espíritu Santo va a orar en mí para las buenas obras porque estoy posicionado como hijo y como heredero. Eso realmente es creer en el mover del Espíritu Santo. Entonces nosotros no hacemos buenas obras para glorificarnos. Es que vean, yo soy un buen cristiano, soy un buen padre, una buena esposa, soy un buen esposo, soy el mejor en la iglesia. No, nuestras buenas obras son para glorificar a Dios. Mateo 5:16 dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, pero no para que digan que yo soy el mejor, no para que digan que uno es el mejor pastor, el mejor cristiano, el mejor, no, para que todos alaben a su Padre celestial, para que demos la gloria y la honra a Dios. Y estas buenas obras son el resultado de la obra de Dios en nuestro corazón. Como dijo ahorita en Filipenses, dice, Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Es Dios. Aquí tengo otra frase, nuestras buenas obras son el resultado de la obra de Dios en nuestro corazón. Lo bueno que tú puedas hacer, la buena esposa, buen esposo, buen padre, son el resultado de lo que ha hecho Dios y el Espíritu Santo en tu vida, no en tus fuerzas, no por lo que tú puedes hacer. Así que hoy tú y yo podemos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Estábamos muertos y atados por el pecado y estábamos acá encadenados en una cárcel, en un cementerio, y Dios te sacó de ahí, te dio una nueva naturaleza, te dio vida, te trajo a un palacio, lugares celestiales, y te sentó con Él. ¡Qué bendición! Y ahora Él ha orado por ti. Permítele que trabaje en tu vida para que te pare una vida de propósito y para que tu vida pueda glorificar a Dios. Y cierro con esta frase: Él ha obrado por nosotros en lo que Él hizo. Lo que Él hizo ha obrado por nosotros para darnos una nueva vida. Ahora permite que obre en ti. Permite que Dios siga trabajando en tu vida.
esas áreas que tú sabes que tienes que mejorar, porque el Espíritu Santo nos habla. A veces nos hacemos los sordos a lo que Él nos está hablando. Tú sabes las áreas de tu vida que tienes que mejorar. Tú sabes las áreas de tu vida que tienes que cambiar. Tú sabes las áreas de tu vida que Dios está diciendo, ojo con esto, tienes que tener cuidado acá. El Espíritu Santo nos habla, pero a veces es más fácil mirar para el otro lado, hacernos los sordos y continuar con nuestra vida. Eres un heredero, eres un hijo, has sido apartado. Dios te dio vida cuando teníamos muerte. Te amó, te ama hoy y te amará por siempre. Dios es un Dios presente en nuestras vidas. La obra transformadora en nosotros nos muestra que hay un Dios presente, un Dios que está hoy contigo, un Dios que está en este momento acá. La presencia del Señor está acá en este lugar, está en tu corazón, está todos los días contigo. Permítele que trabaje en tu corazón. De nada nos sirve hablar en lenguas, de nada nos sirve que haya milagros acá en Misión Vida si continúas con tu mal carácter. De nada nos sirve hacer todas estas cosas si tú continúas con las debilidades y con el pecado que tenías acá. No estamos llamados a ser perfectos acá, pero estás llamado a trabajar en las áreas que tú sabes que tienes que trabajar, porque esa es la respuesta de un heredero, de alguien que está sentado con el Padre. Cuando Dios nos sienta acá, eso requiere cierta educación. Tú no puedes venir sucio y embarrado y sin modales a sentarte en la mesa del Padre. Tienes que venir con un respeto, con una honra. Tienes que venir bien vestido, limpio, con modales, no poner los codos sobre la mesa, no comer con la boca abierta. A mí me regañaban mucho por eso. No coma con la boca abierta, no ponga los codos sobre la mesa, el tenedor, tal, cuidado, esto, tal. Y cuando nos sentamos con el Padre es lo mismo. ¿Cómo estás llegando acá a sentarte con el Padre? ¿Con qué actitud estás llegando? ¿Con qué corazón estás llegando? ¿Con qué pensamientos estás llegando? ¿Qué dice tu vida de tu nueva naturaleza, de tu nueva posición en Cristo? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor. De que por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, merecíamos muerte, Señor, porque la paga del pecado es muerte, Señor. Y estábamos acá en un cementerio de muerte, de pecado. Y tú, Señor, por tu amor y por tu gracia, Padre, nos quitaste, nos sacaste ahí y nos has sentado contigo, Señor. Nos has dado una nueva naturaleza, Señor. Nos acercaste al Padre cuando estábamos alejados de Él. Nos diste una nueva vida, Señor. Nos diste una vida de propósito, Señor, y nos sentaste junto a ti, Padre. Yo te pido hoy, Señor, que tengamos conciencia, Señor, de esto, Padre. Que tengamos conciencia de lo que tú has hecho por nosotros, Señor, para que podamos responder, Padre, de una manera digna que te dé la gloria y la honra a ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea un reflejo de ese amor, Padre. Que nuestra vida, Padre, te dé la gloria y la honra a ti, Señor. Queremos, Padre, ser hijos, ser herederos, Señor, que se acoplan, Señor, que están conforme a tu voluntad, Padre. Yo te pido, Señor, que estos 21 días de ayuno y oración que tuvimos, Padre, no son simplemente un acto religioso que hayamos hecho al principio del año, Padre, pero que sea una constante en nuestras vidas, Señor. Una constante comunión contigo, una constante búsqueda, Señor, de tu dirección y de tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a continuar ese proceso que es difícil, que es duro, Señor, porque la carne, Padre, a veces podemos llegar a sentir que nos gana la batalla, Señor, pero sabemos que cuando estamos fundamentados en ti, Señor, que cuando estamos centrados en ti, Padre, entendidos, Padre, en nuestra posición de hijos y de herederos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y que cualquier, Padre, obra de la carne la podremos vencer, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno y fiel, Señor, que nos ama, Señor, y que nos da gracia y misericordia nueva cada día, Señor.
aunque no la merezcamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.